Dígale que está a su lado. Hoy es el último día donde no das fruto. Y Dios nos trae hoy una palabra maravillosa donde estamos llamados a impactar. Justamente no está hoy nuestro pastor acá porque está dando fruto, porque está impactando no solamente Colombia, sino las naciones. Y hemos venido creciendo. Cuando yo llegué era una iglesia pequeña. Hoy tenemos 3 sedes, Senda Internacional, y seguimos creciendo. Y es porque estamos dando fruto. Y la palabra de hoy los quiero llevar al texto de Isaías 55, 10, 11. Y este texto dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Teniendo este contexto, Isaías utiliza un fenómeno natural para mostrarnos cómo es la palabra de Dios. Y dice que la lluvia y la nieve, ¿de dónde vienen? Están como, ¿aló, Nubita? ¿Se está oyendo? Me dejaron sola. Otra vez. Isaías dice que la lluvia y la nieve, ¿de dónde vienen? Mejor. Descienden, pero nunca regresan sin producir algo. Y es que nosotros, esa similitud que hace Isaías con la palabra es porque nosotros somos tierra y estamos llamados a producir. Y en esa palabra hay tres palabras que queremos ver. Primero, lluvia y nieve, que ya lo vimos. ¿De dónde vienen? Del cielo. Pero hay 2 palabras que están ahí, que son germinar y producir. Y dice que la lluvia y la nieve caen, riegan la tierra y las hace germinar. Y yo dije, ok, pero ¿qué es germinar? Para poder entender. Y me encontré un significado que me gustó mucho, que dice que es una semilla que absorbe agua, se abre y empieza a crecer para formar una nueva planta. Y uno dice, ok, si lo miramos a nuestra vida, es lo mismo. Dios siembra una palabra que entra acá, que se convierte en un pensamiento, pero que tiene que desarrollarse, tiene que crecer. ¿Y quiénes se acuerdan de cuando estaban de estudiantes que nos ponían a hacer, se acuerdan, una semilla en un vasito de vidrio con algodón y uno ponía una semillita? Todos se acuerdan, ¿verdad? A todos les ha tocado. ¿Cómo tenía que estar el algodón? Húmedo, mojado, en contacto con el agua. Y es que esa semilla tomaba el agua, la absorbía y lo primero que hacía era hincharse. ¿Se acuerdan? Se ponía, y uno lo ponían, eso se lo ponían a uno como 2 meses antes, pero uno la verdad terminaba haciéndolo como 15 días antes. Y primero se hinchaba la semilla y después se abría. Y lo primero que aparecía es una raíz pequeñita para fijarse. Pero después, si uno la seguía cultivando, aparecía un tallo pequeño.
¿Y ese tallo para dónde crece? Buscando la luz. ¿Nos parecemos o no? Cuando la palabra de Dios entra en nosotros, primero nos afianza, pero después empezamos a crecer como ese tallo, buscando la luz. Y dijimos que ¿de dónde viene la palabra? Del cielo, como la lluvia y como la nieve. Y después aparecen unas primeras hojas. ¿Para qué? Para que la planta siga creciendo, para que haga fotosíntesis y ya no sea pequeñita, sino que siga creciendo. Hasta ahí es germinar. Pero miren que la palabra dice germinar y no escucho. Muy bien. Pero ¿qué significa producir? Es un verbo que significa crear, originar algo nuevo. Se equipara también a una tierra que produce fruto. Y si la palabra nos compara con la tierra, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dar fruto. Entonces tenemos que germinar y producir con la palabra que viene del cielo. Miren qué hermosa palabra. Y ahí viene el título de nuestra prédica de hoy. El evangelio que produce fruto. El evangelio no es para venir los domingos únicamente porque es un compromiso. Es porque toda la palabra que se da en esta casa tiene que producir algo. Si sales igual como llegaste, no estás produciendo fruto. Y es que el evangelio no nos habla simplemente para informarnos. Nos habla para producir algo en nosotros. La palabra tiene que salir de aquí con un reto, con un cambio que tengo que identificar, con hacia dónde me tengo que mover, qué decisión tengo que tomar. Porque si no, no estamos produciendo fruto. Y es que Dios no nos habla para llenarnos, sino para transformarnos. Aquí hemos recibido palabra que no es salir afuera y salir, ya recibí y me voy. No, primero tiene que haber transformación, cambio en nuestro interior, porque si no hay transformación, ¿qué es lo que vas a dar afuera? Y Dios no nos dio el evangelio para llenarnos, para darnos información, porque para eso están las redes sociales. Sensei Google, Sensei Yahoo, todas las IAs que ahora ustedes le colocan y saca toda la información, buena, mala, regular, mala. Trae información de todos los tamaños, hasta sin filtrar. Pero Dios no hizo el evangelio para eso. Dios lo hizo para transformar. Y aquí viene una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cuánta palabra has recibido en esta casa? ¿Poquita? ¿O mucha? Ok, viene una segunda pregunta. ¿Preparados? Todos agárrense de su silla. ¿Qué tanto está produciendo esa palabra en tu vida? ¿Está produciendo lo que Dios quiere que produzca? Porque palabra aquí hay todo el tiempo. Noches de transformación, ahora viene el ayuno, viene velada, viene el devocional, palabra hay. Pero la pregunta es, ¿qué está produciendo en tu vida? ¿Qué tan buena tierra eres? Porque la lluvia y la nieve caen todo el tiempo acá. ¿Pero estás germinando? ¿Estás produciendo? Esa es la pregunta. Y es que cuando leemos el evangelio en cualquiera de las maneras,
en el devocional, porque se nos dio por leer la Biblia. Ojalá les pase. Y uno dice, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Estoy como desocupada. Voy a leer la Biblia. Tiene que producir algo. Porque si no está produciendo, te estás informando, pero no te estás transformando. Se tenía que decir y se dijo. Pero Dios quiere hoy mostrarnos 3 niveles de productividad. ¿Quién quiere ser productivo? Vamos con la primera. El evangelio debe producir transformación. Y es que la palabra de Dios no es para que alguien se pare acá. Hoy tengo este privilegio. Y de una información. Y preparando esta palabra fui supremamente confrontada. Es porque la palabra tiene un propósito. Y es transformarme. Y la palabra no llega solamente para que la escuchemos, sino tiene que germinar y producir. ¿Cómo llegamos? La mayoría dañados con todas las cosas que el mundo nos metió acá. Pero cuando dejamos caer la palabra, ella produce, germina y luego produce. Y al principio nos hinchamos un poquito porque no es chévere en las prédicas que uno hizo y esa prédica era como para mí. Pero cuando tú tienes la apertura de dejar transformar tu mente, empieza a salir la raíz que te va a fijar y que te fijó a esta casa. Y luego viene otro pequeño paso. Empieza el tallo buscando ¿qué? La luz. Y esa luz es Jesús. Estamos en una casa donde Jesús es el centro. Gracias por el amén. Y resulta que si el evangelio germina y produce, cambia nuestra manera de pensar. Cambia nuestra manera de sentir. ¿Se acuerdan que antes uno llegaba bravo, de pronto triste? Miren lo que decían las alabanzas. Cambiaré mi tristeza. ¿Y quién lo cambió? La palabra. Cambia mi toma de decisiones. ¿Quiénes como yo? Primero actuaban y luego preguntaban. Y uno ya después decía, creo que debí preguntarle primero a Dios. Y cuando la palabra empieza a germinar y a producir, podemos tener la capacidad de decir un momento, voy a preguntarle primero a Dios. Porque si estoy haciendo la voluntad de Dios, le tengo que preguntar al que sabe. ¿Quién tiene claridad aquí que los planes de Dios son mejores que los nuestros? Entonces, ¿por qué no le preguntas? Es como si yo voy a construir una casa y me pregunto a mí que soy médico. Pues yo pongo unos ladrillos, la ventana posiblemente me va a quedar chueca. Pero si yo sé que alguien tiene la palabra, voy y le pregunto. Dios tiene todas las respuestas. La pregunta es, ¿estás usando la palabra para cambiar tu manera de pensar, de sentir, de decidir? ¿O sigues siendo el mismo con resentimiento, con rencor, ira? Porque entonces la palabra no está produciendo fruto. Y resulta que la palabra tiene el poder para que dejes de sobrevivir y pases a tener una vida en Cristo. ¿Quiénes quieren dejar de sobrevivir? Preguntémosle a Dios. Leamos la palabra. Y ahorita vamos a ver varios ejemplos, porque a veces salimos de aquí, salimos con la unción, poderosa palabra, poderosa alabanza, qué ministración. Y salimos y alguien nos cierra y se acabó la unción.
Algunos aguantan a llegar a la casa y de pronto discutieron con el esposo, con la suegra, con la mamá, y ahí acabó la unción. ¿Y qué pasó con el fruto del evangelio? ¿Dónde quedó? Tenemos problemas en el día a día. No van a levantar la mano. Pero ¿cuántas veces paramos y decimos, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque a veces las mismas situaciones hablan, las personas hablan y nosotros queremos seguir haciendo nuestra voluntad. Debe existir transformación. Y la verdadera productividad empieza con la transformación, no en el otro. En el esposo no. En las esposas, ahí codean las esposas a los esposos. En mí. Pero muchas veces estamos preocupados y como mujeres, a veces ponemos una manito acá, otra acá, una S de súper chica y estamos preocupados por el esposo, por los hijos, por la casa, ¿Y la palabra? Si Dios dice, venid a mí los que están trabajados y cargados y yo os daré descanso, ¿dónde está la palabra? Es ahí donde tenemos que usarla, porque es ahí cuando yo la tomo que empieza a crecer, a germinar y a producir. Y es que muchas veces queremos ayudar a otros. El mundo nos enseñó ayuda a otros, pero ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que vas a darle a otros? ¿Tu cansancio? ¿Tu resentimiento? Cuando trabajas en tu interior, Dios quita el cansancio, Dios quita la fatiga, Dios quita la ira. ¿Y qué vas a poder darle al otro? Lo que Cristo te está dando. Antes de poder ser usados, tenemos que ser transformados. Y tengo otra pregunta. ¿Qué está produciendo hoy el evangelio en el carácter de cada uno? No tiene sentido que llevemos 30 años en el evangelio y siga siendo el mismo malhumorado. Es que yo soy así. Así nací y así soy, dice por ahí una canción. ¿Dónde está el fruto transformador? ¿Qué está haciendo el evangelio en tu vida, en tu carácter, en las decisiones que tomamos? No podemos ser cristianos de domingo o de actividad. Nos acostumbraron a eso. Y cuando estás en una discusión, cuando estás con un negocio que se te puede caer, cuando estás, ¿dónde está Dios? ¿Lo estás llamando? ¿Está transformando tu carácter? Y esa es la reflexión de hoy. No estamos llamados a ser informados, estamos llamados a ser transformados. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos con el segundo punto, con el segundo nivel de productividad. ¿Quién quiere estar en un nuevo nivel? No los escuché, están como, ¿quién quiere estar en un nuevo nivel? Mejor. Dice que la lluvia no cae para decorar la tierra, ¿dice así la palabra? Cae y decora. Ok. Hace germinar y producir. ¿Cae para qué? Para producir. No solamente para mojar. Eso es como cuando uno hacía el bautismo, que uno decía, ay, sí, me bautizo. Yo tengo 2 bautizos. El primero, chapuzón. El segundo, de entendimiento. Pero no es para que nos mojemos, es para que produzcamos. ¿Pero qué estás produciendo? Y el evangelio produce fruto visible y la Biblia está lleno de frutos.
Y quiero traerles aquí el ejemplo de David, del rey David. ¿Se acuerdan que David se enfrentó a Goliat? Esa historia la conoce el mundo entero. Todo el mundo sabe que David se enfrentó a Goliat y con unas piedras Goliat murió. Y puede ser musulmán, conocen la palabra, conocen la historia. Pero ¿qué nos diferencia? Porque es que David no venció por las piedras. David venció, y se acuerdan que le pusieron una armadura. El hombre dijo, no, esto no va conmigo, yo ni siquiera puedo levantar la espada, déjeme así nomás. ¿Por qué David venció? Porque cuando se enfrentó a Goliat, le dijo, tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, que te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Yo diría un amén en este momento. ¿Quién tiene Goliat ahora? Y le estás diciendo a ese Goliat, yo te venceré porque es mi padre el que me está levantando. O estás diciendo, venga, llamo al banco, venga, le pido prestado a este, venga, le pido a no sé quién que interceda por mi matrimonio. David nos dio un ejemplo. No tenía sino 5 piedras. Usted se imagina cuando uno se enfrenta a alguien de 2 metros y uno dice, ok, y si tienes 1,50 esa diferencia se ve, pero si tienes 1,70 también. Pero a David no le importó, porque él entendió la palabra, dejó que germinara y produjo. Y que alguien me cuente quién venció, Goliat o David. ¿Cómo estás enfrentando tú los problemas? ¿Qué estás produciendo tú? Cuando te difaman, cuando te llaman porque estás en un proceso económico, ¿a quién le dices? Señor, en tu nombre poderoso declaro que esto es porque tú eres mi padre. No. Venga, llamo a fulana a ver si me presta para poder. Yo sé que ustedes no hacen eso. Pero es la palabra, David lo entendió. Y ahí no estaba en la iglesia, no estaba en una velada, estaba en un momento de su vida difícil. Y es que es ahí donde tenemos que usar la palabra. Es ahí donde el evangelio tiene que salir a aflorar. Porque aquí es fácil. Aquí todos, amén, hermano, sí, beso. ¿Y qué pasa cuando afuera alguien te cierra la puerta? Te dice, uy, qué trabajo tan feo, qué proyecto tan terrible. Uy, no, yo pensé que usted era mejor. ¿Se acaba el evangelio? David lo entendió. Y en el peor momento que podía estar, además, todos los que estaban atrás, que estaban armados, uno diría, no, están armados hasta los dientes como Rambo. Estaban más paniqueados. Ninguno salió a decir, yo voy. ¿Quién marcó la diferencia? David. ¿Estás marcando tú la diferencia? Y tengo otros ejemplos, porque el evangelio produce. Y cuando hay miedo, debe producir fe. Y uno dice, ok. ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Alguien conoce a Abraham? ¿Qué le dijo Dios? Sal de tu tierra, vete de tu tierra, de tu casa y de tu parentela. Y uno la lee y dice, pues sí, salga. ¿Quiénes han vivido o han salido de su tierra, del pueblo donde están? ¿Quiénes así tuvieron un trabajo o tenían un trabajo o un negocio estable y tuvieron que salir a otra cosa? Porque se dice fácil en la Biblia, uno dice, no, pues Abraham era el de la fe. Y en ese momento no. Y yo aquí recuerdo
mi primera salida. Mi madre era muy controladora y mi primera salida fue para el internado. Y me iba a ir a San Andrés. Toda mi familia fue a despedirme y yo estaba firme como la gelatina. ¿Quieres tomar algo? Y yo no, porque estaba que vomitaba del miedo. Porque además mi familia decía, no, es la niña, la chiquita, se va a ir sola. Y yo decía, ni siquiera conocía a San Andrés. Y yo dije, allá me bajo, ¿y qué hago? ¿Y si me pierdo? Y además mis hermanas lloraban todas. Mi papá intentaba conservar la calma y mi mamá no ayudaban tampoco. Y ese de vete de tu tierra, tu parentela y de tu casa, cuando estaba preparando la palabra yo decía, Señor, hoy lo entiendo. En ese entonces daban comida en los aviones. Yo dije, no, yo la guardo. Estaba tan paniqueada que no me pasaba la saliva. Y además tenía una compañera que nunca llegó. Y dije, me tocó sola. Pero pongamos cara feliz, camina firme y vete a una ciudad que no es la tuya, donde no conocen. Todo se había hecho por teléfono. Yo no conocía a nadie. ¿Cuántos de ustedes tuvieron que hacer lo mismo? Pero sí tenía una cosa, no era cristiana, pero sí tenía a Dios. Y dije, Señor, en tu nombre. Es más, pasó una cosa chistosa. Nos bajamos, ahí me encontré con mi amiga. ¿Usted sabe dónde queda el hospital? No, en ese entonces no había, había celulares y no había GPS. ¿Usted sabe dónde queda? No. Pues preguntando. A las niñas no nos cuesta preguntar, a los señores sí. Y nos pasó un cacharro y es que tomamos un taxi, 3 minutos y llegamos. Y nos cobraron la tarifa del taxi. Ok, hubiéramos preguntado un poquito más. Llegamos un domingo, no había y no era fácil. Además, porque las niñas siempre tenemos a mamá o los niños corriendo detrás de uno. ¿Quieres estar? No, ya no había quien corriera detrás mío. Ay, doctora, no comió. Le daban la comida a otro. Tocaba sola. Y a veces a Abraham le tocó así. Trasládenlo a lo que ustedes han vivido. Sal de tu tierra, de tu casa, de tu parentela. Pero solo Dios es el que da la fortaleza. Solo ese miedo se cambió por fe. Sin eso Abraham no hubiera podido ser lo que pudo realizar. Pero a veces vemos la palabra como es en Abraham y tú no has vivido eso. No te han sacado del trabajo, no te ha tocado cambiar de ciudad y te desacomodan todo. Pero es Dios el que da la fe. Vamos con otra cosa que debe producir. ¿Quiénes a veces hemos estado agotados? Y uno dice, no puedo más. Y resulta que Dios da fuerza cuando estamos agotados. Cuando ya sale el no puedo más. Y es que a veces somos tercos. Y Dios quiere romper el vaso. Pero solamente cuando reconocemos que no podemos más, que estamos agotados con la situación que sea, económica, familiar, estudiantil, social, Él renueva las fuerzas. Y uno dice, no, pero eso solo me pasa a mí. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés, Dios le encomendó un pueblo. Y la palabra dice, Él cargó como guía al pueblo. Además, pues siendo Moisés era un poco lloroncito. Señor, no me los tengas, espera un momentico. Y él sufría con su pueblo. ¿Está mal? No, era su carácter. Pero un día se abrumó tanto que le dijo, y no puedo llevar a todo este pueblo solo.
porque me es pesada esta carga. ¿Quién ha estado cargado a lo sumo y a veces no decimos nada? Y le pidió, no le pidió cualquier cosa. Estoy tan cansado que prefiero que me mates. Pero Dios en su infinita misericordia le dio fuerza. Y varias veces Moisés decía, no, Señor, yo con este pueblo no puedo. Pero Dios le dio fuerza. Y si ustedes miran su pasado, Dios nos ha dado fuerza. ¿A quién le ha dado fuerza a Dios? Pero cuando ¿qué? Cuando la palabra germinó, ustedes dijeron, no aguanto más, o dijimos, no aguanto más. Entra tú, Señor. Germinas y produces. ¿Quiénes hemos sido inmaduros? Y Dios da carácter. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás hizo pataleta porque Dios no hizo lo que él quería. Y se enojó Jonás al extremo y se enfureció. Traducción al día de hoy, hice berrinche y pataleta. Es más, intentó escaparse en un pez. Eso también es inmaduro. Y en ese momento le dijo, Señor, es mejor que me quites la vida porque yo con esto no puedo. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Pero cuando entendemos, Dios empieza a transformar el carácter. Cuando yo entendí que las situaciones que me ponía Dios no eran para dañarme, sino para formar mi carácter, dije, ok, Señor. Y no han sido fáciles como la de ninguno de ustedes. Pero aquí estoy. No por mí, por Él. Una vez le dije, cuando murió mi mamá, la reanimación inicial me tocó a mí. Y yo lo miré y le dije, Señor, con esta te pasas, en serio, te pasas. Pero sin eso no podía darle consuelo a otros de lo que Dios hizo en mi vida a través de ese evento. Y me dio el carácter para ayudar a mi familia, a mi papá. Y me ha pasado por pruebas. Y yo en ese momento he pedido perdón. Señor, te pasas. Con esta te pasaste, le dije. Pero la pasé. Y formó mi carácter. Y cada cosa que he pasado no era para dañarme. Es porque hoy cuando alguien tiene una pérdida, le puedo decir tranquilo, que Dios sana, Dios restaura y Dios te da carácter. Para que a pesar de que las personas que amas no estén hoy, tú puedas seguir adelante. Eso es carácter. ¿Quién dice un amén? Y Dios siembra amor donde había dolor. A todos nos han hecho cosas que nos han dolido. ¿Se acuerdan de Ana? Ella tenía un dolor porque era estéril. Y además tenía una personita que todos los días le decía, ¿está embarazada? Ah, no, tú no puedes tener hijos. ¿Cuántas veces nos han dicho eso y nos han producido dolor? Tú eres fea, eres mala, eres bruta. No, usted no da para eso, mija. Usted es estéril. Porque mucha gente nos juzga por lo que tiene en su cabeza.
y le impide ver lo que tú tienes en tu corazón. Y si tú te dejas transformar, Ana se dejó transformar. Y Ana pasó de dolor donde había amor. Y cuando Dios preparó su corazón, ¿qué le regaló? Un hijo. Y ya no era la estéril, ya no era la que todo el mundo miraba con desprecio. Pero ella se dejó transformar. ¿Le preguntaba a la vecina? No. ¿Qué hacía Ana? Pedirle al que todo lo puede. ¿A quién le estás pidiendo que te ayude? Pedir ayuda no es malo, pero primero pídele directriz al que todo lo puede, al Dios de lo imposible, y Él te va a decir, ve allá, háblale a este para abrir las puertas. Pero ¿qué haces? Ana nunca le preguntó a la vecina o ni siquiera a su esposo, nadie. Ella iba a pedir. Ella iba a la fuente. Hasta que un día Dios dijo, está lista. Y activó y le quitó su esterilidad, le quitó la vergüenza y la hizo ¿qué? Que diera fruto. ¿Cuántas veces te has aferrado al dolor? Y mientras estés aferrado al dolor, no va a haber fruto, porque la palabra no entra. Ana lo soltó. ¿Duró 3 días? No. A veces hay cosas que salen así, pero otras que Dios tiene que procesar y que la germinación y la producción se demora. Y es porque hay frutos que se demoran más. Uno dice, ay, cultivemos papas. Sí, en el año hay 3 cosechas más o menos, 2 o 3. Pero la yuca, el aguacate, toca esperar mucho tiempo a que crezca la mata, a que esté, ya después produce, germina y produce, pero la germinación es demorada. No te desesperes en el proceso. Ya entendiste que la palabra cae, que tienes que germinar y que tienes que producir. Pero no toda la germinación es la misma. Hay unos procesos que se demoran más y otros menos, pero si tú te mantienes firme, vas a producir. ¿Quién da un amén? ¿Quién fue impulsivo? Yo le preguntaba cosas a mi esposo cuando le contaba, realmente. Él se ríe, por allá está atrásito. Porque yo actuaba y después preguntaba. Y me ponía brava. Pero si yo te pregunté, sí, ya cuando tenía el ojo afuera. Yo sé que a ustedes no les pasa, pero a mí sí me pasaba. Y uno dice, pero ¿quién era impulsivo? ¿Conocen un tal Pedro? Era tan impulsivo, pasional, rápido para hablar, para actuar, pero lento para escuchar. Era tan impulsivo que le cortó la oreja, ¿se acuerdan? Primero actuó, y suena horrible lo que voy a decir, pero tal vez con la oreja en la mano dijo, ay, ¿qué hice? Pero ya la oreja estaba en la mano. Yo sé que a ustedes no les pasa, pero a mí me pasaba, que iba mochando orejas, y después, ay, ¿y ahora? Solo el poder de Dios pega las orejas. Como él, que más o menos le dijo, Pedro, ¿cuántas veces actuamos y cuando somos impulsivos? Yo lo entendí. Es porque oraba en mi carne, no en la voluntad de Dios.
Y muchas veces tuve que pararme y decir, la embarré. Esto no era lo que Dios quería. Pero Dios transforma. Porque le enseñó a Pedro a controlar su carácter. Siguió teniendo el carácter, claro, pero fue usado. Y él fue modificando su carácter. Y fue uno de los más importantes, de los más visibles para emitir la palabra. ¿Y se acuerdan cuando estaba fuera de la sinagoga y el mendigo le dijo, ay, venga, venga? ¿Qué le dijo él? ¿Le dijo, ay, toma $1.000.000, tranquilo, ve y te operas? No, en mi Biblia no dice eso. Le dijo, ay, toma $1.000.000 y te vas y te compras ropita y vas y almuerzas. No. ¿Qué le dijo? No tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo, ¿y qué era lo que tenía? El evangelio. Y si tiene el evangelio, tiene poder. A eso estás llamado. Quienes quieren un nuevo nivel donde Dios les dé el poder, ya nos está dando la palabra. Yo quiero un nuevo nivel. Y lo transformó. Y miren lo que hizo con el mendigo. Le dijo, ni plata ni oro tengo, pero de lo que tengo te doy. ¿De dónde venía el poder? De la palabra, del evangelio. ¿Tú qué estás dando? ¿Estás dando el poder a otros? ¿O estás dando el Pedro que corta la oreja? Porque para eso es el evangelio. Por último, en este punto, generosidad donde había egoísmo. ¿A quiénes nos cuesta? Yo crecí como hija única, porque mis hermanos 10 años, yo, hija única. Entonces a mí prestar cosas me cuesta. Pero Dios ha sanado el tema. Y ahí estamos en el proceso. Y uno dice, no, pero eso solo me pasa a mí. ¿Se acuerdan de Zaqueo? ¿Zaqueo qué hacía? Mi madre diría, apañaba. Apaña aquí, plata, tenga. Pero un día, cuando conoció a Jesús, se paró y dijo, reconoció y entregó. Y le dijo a nuestro Señor, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de los bienes. Y entró la generosidad. Y se cayó el egoísmo. Porque él entendió y dijo, si he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad. Porque entendió que no son los recursos económicos, es el corazón y es el evangelio de Cristo lo que transforma. Y les tengo otra pregunta. Agárrense de la silla. ¿Estás escuchando la palabra? Atención a la pregunta, ¿estás escuchando la palabra? Porque les voy a dar una definición y ahí se me sale un poquito lo médico. Es que escuchar es un acto voluntario donde se presta atención, que es muy diferente a oír. Oír es un acto involuntario donde yo escucho sonidos. Uno va en el carro y a veces tiene el radio prendido, escucha los demás carros, los pitos, la gente, ahí están oyendo. Pero escuchar requiere concentración mental, requiere estar enfocados en el evangelio. Y uno dice, ¿y para qué? Para interpretar, comprender y darle sentido al mensaje que Dios está transmitiendo con el evangelio. Pero si oyes, no te va a quedar nada. Y si entiendes, es más fácil obedecer. Porque si no entiendes, tú te metes a hacer algo. En la reunión de mujeres, les decía yo, y pasé a 2 mujeres acá, les dije, listo, vamos a operar.
Over, venga, camino, me opera de anestesia. ¿Listo? ¿Preparado? Dios prepara, pero tenemos que escuchar, estar atentos, porque a veces salimos a hacer cosas sin tener la preparación. Y no es preparación académica, es la preparación del corazón para salir a dar lo que tenemos que dar. La pregunta es, los domingos, los viernes, la meditación, ¿estás oyendo o estás escuchando? Porque si estás oyendo, haces la tarea, eres juicioso, bien por ti. Pero si estás escuchando, la palabra va a hablar. Y hay días que en esa meditación, cuando uno la está haciendo, tal vez tiene una tarea mañana, un trabajo que presentar, estás asustado, tienes que tomar decisiones y la palabra te habla. ¿A quién le ha hablado en las meditaciones? Y entonces, ¿qué está pasando? Está produciendo fruto. Y al siguiente día, no tienes que preguntarle a alguien, ¿y qué hago? El Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo y el Evangelio dio fruto. Y es que, ¿cómo sabemos si estás produciendo? La palabra que escuchas aumenta tu conocimiento, pero cuando la entiendes y la obedeces, ahí produce fruto. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Estamos aprendiendo? Vamos con la última. El último nivel. ¿Quién quiere ir? Porque Dios nos está mostrando a dónde nos está llevando. Vamos con el tercer nivel. Y es que cuando Dios ha permitido la transformación, cuando usamos, ¿qué dice la palabra? Cuando yo entendí eso me voló la cabeza porque uno decía guerra espiritual y cuando yo veía era una gente pisoteando al diablo que yo decía, no le hallo sentido, pero bueno, esa la dejaré para después. Pero cuando entendí que la guerra espiritual era con la palabra, porque ¿qué quiere el enemigo? Que te llenes de miedo, que sigas siendo inmaduro, que sigas siendo egoísta. Pero la verdadera guerra espiritual es tomar la palabra, dejar que germine, que produzca fruto y que tú seas transformado. ¿Quién dice amén? Y resulta que cuando permitimos eso, ahí está el propósito. ¿Quieres ayudar a otros? Déjate transformar. El propósito está en que no podemos ser usados si no hemos sido transformados. Salió esto en verso y bonito. Dios envía la palabra con una misión y el Espíritu Santo es tan maravilloso que habla a cada corazón, a cada mente diciendo, wow, esa era la palabra que yo necesitaba. ¿Y el pastor la particularizó? No, pero el Espíritu Santo sí. ¿Qué tanto estás dejando que se active el propósito en ti? Porque si oyes la palabra, pero no la escuchas, pero no te dejas transformar, tu propósito está estancado. Y el propósito de la palabra de hoy se murió. Cuando la palabra produce algo en nosotros, caen velos. Tomamos decisiones diferentes. ¿Se acuerdan que al inicio dijimos que pensábamos diferente, sentíamos diferente, tomábamos decisiones diferentes? Ahí estamos dando fruto. Dios no quiere que solamente nos llenemos de lluvia. Hay mucha gente que va y va juiciosamente y no está mal, aman a Dios, pero es que Dios necesita que le creamos a Él para ser ese instrumento que dé fruto. Les voy a confesar,
pastor que está escuchándome se reirá por allá, porque cuando yo llegué más con un ámbito académico, porque me gustaba cómo analizaban la palabra, que más con un sentido espiritual. Pero Dios con cuerdas de amor me fue enamorando. Y al principio todo lo hacía clic, lo hice con un ámbito académico. Pero Dios fue transformando y la palabra dio fruto. Él no solamente quiere que tú te transformes. Todos esos ejemplos que vimos hoy fueron hombres y mujeres que se atrevieron a dar fruto. Y resulta que afuera anhelan la manifestación de los hijos de Dios. Y la pregunta es, ¿quién se quiere comprometer a dar fruto para que otros vean y puedan vivir lo que nosotros vivimos? Dios manda la palabra, la lluvia, la nieve, no para que se quede en este recinto, porque ahí no hubo germinación. La lluvia llegó, mojó, pero no germinó y no produjo. Y si no hay fruto, no hay transformación. Dios quiere usarnos. Dios quiere convertirnos en tierra que produce fruto. En estos casi 9 años que he estado acá, he visto el fruto de muchos, los cambios. Y yo digo, gracias Señor, he visto también el mío. Y por eso hoy amo el privilegio, porque ha costado mucho. Pero siendo imperfecta, le pido a Dios que me use, que pueda dar fruto, que donde me ponga, tanto en la iglesia como fuera, de fruto, que la gente diga, y eso es para todos, no es solo para mí. ¿Qué fruto estamos dando? ¿Te estás dejando tocar? Los jóvenes, muchos niños perdidos, y ustedes son la generación que Dios ha traído para mostrar que podemos ser diferentes. Los jóvenes un poco más adultos en sus trabajos, que se note la diferencia, y no porque estemos diciendo yo soy cristiano, que la gente diga usted tiene algo diferente. Eso es dar fruto. Y cuando demos fruto, vamos a poder ser usados. Dios no solamente quiere bendecir tu vida con la palabra para ti, quiere bendecir a otros a través de la palabra que te transformó a ti. Pero te estás dejando usar. A mí me retó esta palabra y dije, me falta todavía mucho. Y vamos a hacer un ejercicio para que ustedes vean un poco. Le pido a Cristian y Andrés que me ayuden. Ya vamos a terminar. Ya estoy como el pastor. Pero es la primera vez. Me faltan como 10. Editen por favor este pedazo. Estos somos nosotros cuando llegamos. ¿Quién llegó cargado acá? Y resulta que aquí estamos un poquito abierticos, pero acá llegamos abiertos. ¿Se acuerdan que dijimos que la semilla caía? Pero que primero nos llenaba, nos mojaba y abríamos. Pero acá no alcanza mucho. Pero aquí, si yo empiezo a dar fruto, Dios quita cosas y va sacando cosas
y el fruto se va viendo. Y Dios va a traer más fruto. Y la gente va a empezar a dejar de ver lo malo que tenías. Y Dios sigue sacando cosas. ¿Y aquí qué pasó? No te abriste. Aquí, claro que siempre vamos a tener cosas malas, pero aquí ya estás dando fruto. Y yo te hago una pregunta, mi Andrés. Cuando miras la cajita de allá, ¿qué te provoca? Querer de eso. Querer. Ok. ¿Y a ti qué te provoca, Cristian? Vas a la mitad. Johan. Satisfacción. ¿Y qué más te provoca? ¿Qué más te provoca? ¿Ya empezaste? ¿Te vas a detener? No, me provoca gratitud. Esto es lo que somos nosotros. Pero algunos se cierran y vienen todos los domingos, pero la palabra no entra y no da fruto. ¿Aquí somos perfectos? No, pero estamos dando fruto y Dios nos puede usar. ¿Dónde quieren estar? Yo quiero estar acá. ¿Me falta? Sí, pero quiero estar acá. Gracias, mis amados. Y vamos a cerrar con un resumen práctico. La palabra entra. ¿Sí vieron? Pero cuando tú te abres. Porque de nada sirve venir cada domingo si te sientas y cuando te sientas estás pensando, ¿apagué el gas o no? ¿Será que me voy a almorzar con mis hermanas o no? Ahí no va a entrar la palabra. Dios la envía. Esa es la primera resumen. Dios envía la palabra. Y en esta casa hay palabra todo el tiempo. Pero la palabra tiene que producir. Tiene que transformar tu interior. Tiene que generar fruto. La pregunta de hoy, ¿estoy dando fruto? La palabra ¿me está transformando o me estoy colgando? Y cuando yo permito, como acá, que abrí es más, aquí había más cosas, más resentimiento, más ira, más, pero Dios empezó a cambiar y se dio fruto. Y cuando damos fruto y permitimos la transformación, ¿era perfecto acá? No, pero podíamos ser usados. Y entonces la palabra trasciende. Y por eso la pregunta, ¿qué dijeron acá? Yo quiero lo que hay allá. ¿Está completo? No. Seguíamos siendo imperfectos, pero ya se veía el fruto. Se está viendo tu fruto. Deja de desenfocarte por las cosas del mundo. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a trabajar? No, da fruto. Y si das fruto vas a poder decir como Pedro. Y sé que Dios te va a dar, porque tenemos un Dios en abundancia. Y como lo dije al principio, vas a pasar de sobrevivir a vivir una vida en abundancia. Y es ahí cuando la palabra trasciende y los demás se antojan. Y no saben que eres cristiano, pero dicen, Johan, Andrés, tienen algo diferente. Mónica, Andrea, tienen algo diferente. ¿Qué es? A eso estamos llamados. Deja que la palabra entre. Conéctate. Cuando el pastor, yo al principio decía, no le entendía mucho cuando ¿escucharon la palabra? Sí. ¿Aprendiste? Y a veces síndrome del conejo se llama eso. 40 segundos 30 segundos de, ay, ¿qué era? Ay, ¿cómo era que se llamaba? Pero podemos escucharla otra vez. Señor, ¿qué quieres hablar?
Cuando me siento a hacer el devocional, antes de empezar, hago una adoración y luego le digo, Señor, no quiero hacer la tarea por hacer la tarea. Háblame lo que necesito que me hables. Y entonces la palabra produce. Y cuando la palabra empieza a producir, trasciende, porque los demás se van a antojar. Queremos ver sillas llenas. Produce. Trasciende. Para que la gente diga, ¿dónde aprendió usted eso? En Senda de Valientes, que hay palabra, que el evangelio da fruto. Y yo pertenezco allá y dejo transformarme para ser quien trasciende la palabra afuera. La palabra no es para que se quede acá, es para que salgas a usarla, para que tú seas transformado, pero para que trasciendas a otros si quieran lo que tú quieres. ¿Quieres impactar a otros? Déjate transformar. No vengas por información, no vengas por llenura. Muévete a dar fruto. Algunos están en germinación, porque hay procesos que llevamos a veces al tiempo, y unos están germinando y otros están produciendo. No te quejes mientras está el proceso, mientras sale el tallito, mientras sale la raíz. Pero hay otros en los que estás produciendo. Déjate usar. Déjate usar en tu familia. Déjate usar en el trabajo. Marca la diferencia. Solo quien se deja transformar y trasciende, marca la diferencia allá afuera. Y eso es lo que nos han enseñado en esta casa. Yo hoy quiero continuar ese proceso. Hoy con estos 3 niveles me antojo de más. ¿Quién se antoja de más?